Zachary tenía 12 años, cuando el 10 de octubre de 2023, su hermano mayor JM, de 21 años, halló su cuerpo sin vida y ya en descomposición envuelto en una manta en el living de la casa de su padre. Ubicada en el número 406 de Elmore Road, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Cuando la policía fue alertada y llegó a la casa esa noche, descubrieron una escena terrible. El pequeño cuerpo del niño estaba en uno de los sillones envuelto en una manta. Su cara y boca se encontraban tapadas con una remera blanca y vieja y rota. Cuando le quitaron, fueron testigos del pésimo estado en el que estaba Zachary. Al igual que el resto de su cuerpo, su rostro mostraba señales de maltrato. Tenía varios moretones y heridas que se distinguían incluso cuando el cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición. La casa, aparentemente abandonada, también estaba en un estado deplorable. No tenía servicio de electricidad activo, y es que no había luz en ella, lo que en conjunto con la suciedad que se acumulaba en todas partes hizo concluir a la policía que la casa había sido por lo menos desde hacía ya unos días, lo que explicaba la ausencia de Roman John Moe, el padre del niño y del chico que había descubierto su cuerpo. En primera instancia, la policía determinó el caso como una muerte sospechosa. Si bien no tenía indicios de un homicidio culposo como puede ser una herida de bala, tampoco podía catalogarse como una muerte por causas naturales. Al menos hasta se practicará una autopsia, la que le llevó a cabo al día siguiente, es decir, el 11 de octubre. Sus resultados comprobaron lo que los detectives ya sospechaban. Zachary llevaba por lo menos unos cuantos días fallecido, para cuando su hermano lo habían hallado. Pero eso no era lo peor. La autopsia había permitido comprobar que para el momento en que había perdido la vida, tenía los dos brazos quebrados, además de varias costillas también fracturadas. Su peso estaba muy por debajo del peso esperado para su edad. Estaba claramente desnutrido, lo que mostraba una clara negligencia por parte del adulto responsable de su cuidado, de quien todavía no se sabía su paradero. Desde hace un primer momento se sospechó de Roman, y las declaraciones de su familia lograron que toda la atención de la policía se pusiera a encontrarlo. El primero en dar su testimonio fue JM, el hijo mayor de Roman, y quien había hallado el cuerpo de su hermano. En su charla con los detectives explicó que desde la separación de sus padres, sus tres hermanos menores habían vivido con su padre. Sus nombres no trascendieron, ya que son menores de edad. Sin embargo, sabemos que dos de ellos eran mayores que Yaris, y el varón tenía 17 y la chica 15. Los tres hermanos se mantuvieron viviendo con su padre hasta un par de semanas antes del hallazgo, cuando el mayor de los cuatro se enteró que tanto su hermano de 17 como el de 15 se habían mudado con su madre nuevamente. Yaris, por alguna razón, se había quedado con su padre. Según lo que pudo averiguar en ese entonces Roman, no le habían dado una razón, simplemente los había enviado allí a vivir con su madre menos a Yaris. ¿El motivo de que no fuera con ellos? El mayor de sus hijos no podía decirlo con seguridad, pero dio un dato que llamó especialmente la atención de los detectives. Desde antes que obligara a sus dos hijos a mudarse, Roman había empezado a aislar al chico más que al resto de la familia. No lo dejaba visitar a su abuela materna ni a ningún otro familiar, y apenas los dejaba salir si no era a la escuela. En repetidas ocasiones, los distintos miembros de su familia intentaron averiguar por qué parecía alejar a Yaris de ellos, obteniendo siempre respuestas del mismo estilo. Se estaba portando muy mal, aunque nunca especificaba qué era lo que supuestamente el niño estaba haciendo. El aislamiento al que Yaris estaba sometido era tal que sus hermanos y su madre apenas lo veían. JM narró cómo después de meses que había logrado verlo el 19 de agosto de ese mismo año. Cuando era el cumpleaños del niño, cansado de no poder verlo ni hablar directamente con él, JM se dirigió a la casa de su padre. Ese día fue el último en el que lo vio con vida y quedó plasmado en su memoria, porque la imagen de Yaris lo impactó. Su hermano estaba extremadamente delgado, no se veía en absoluto como un niño sano, sino todo lo contrario. Con la información que habían adquirido de la autopsia del testimonio de JM, la policía cada vez estaba más segura de su hipótesis. Estaban frente a un caso de maltrato infantil y por lo tanto la carátula del caso pasó de ser una muerte dudosa a ser una investigación por homicidio, lo que implicaba que Roman era el principal sospechoso y por lo tanto, pocos días después del hallazgo de su cuerpo, se emitió una orden de arresto contra él. El problema era que la policía no tenía ni la más mínima idea de su paradero. Parte de localizar a Roman era entender quién era y saber si en el último tiempo su comportamiento había cambiado de forma preocupante, por lo que los detectives hicieron un importante trabajo de investigación. Hablaron con sus familiares y conocidos, revisaron sus antecedentes policiales y laborales, entre otras tantas cosas, que le permitieron acceder a información como mínimo curiosa.
Por ejemplo, al hablar con la madre de Romuald, supieron que su hijo supuestamente tenía un diagnóstico de cáncer hacía ya unos años. Y es importante hacer énfasis en la palabra supuestamente, porque ni su propia madre creía que esto fuera cierto. Nunca nadie de su entorno lo había visto en tratamiento médico, mucho menos habían sido testigos de un deterioro de su salud. Sin embargo, Romuald, para quien entonces tenía 45 años, seguía manteniendo firmemente que sufría de cáncer, incluso llegando a comentar en los últimos tiempos que su supuesta enfermedad era cada vez más grave y afirmando que no le quedaba demasiado tiempo de vida. En consecuencia con el testimonio de su hermano mayor, la única hija mujer de Romuald contó en una entrevista con la policía que su padre solía castigarlos a todos duramente, aunque no necesariamente lo hacía con violencia física. ¿Había sido parte de los castigos que Yaris había tenido que soportar el no comer? La policía creía que efectivamente así había sido. Según la hipótesis, que cada vez parecía cobrar más sentido, Romuald le había negado la comida a su hijo hasta hacer que su cuerpo finalmente no pudo soportar la desnutrición y por falta de alimentos, provocándole así la muerte. Cuando Romuald notó que su hijo había perdido la vida, acobardado, habría abandonado la casa ese mismo día, dejando al azar quién o cómo se iba a hallar con el cadáver de su hijo. La búsqueda de Romuald duró aproximadamente 4 meses, tiempo durante el cual se le consideró el hombre más buscado de Wisconsin. Su foto y nombre aparecían todos los días en los portales de noticias de todo el estado, y la policía aparecía recurrentemente en los medios pidiendo la ayuda de la población para hallarlo. No se dio a conocer detalles de cómo fue que lo lograron, aunque las autoridades declararon que había sido gracias al aporte de una persona anónima. Gracias al dato que le había proporcionado, pudieron arrestarlo en los últimos días de febrero, con una fianza de $500,000. Oficialmente, el 4 de marzo de ese año, se le acusó de varios cargos, entre los que se encuentran homicidio en primer grado, 3 cargos por negligencia crónica de un menor de edad y, por último, cargos por no reportar la muerte de un menor de edad. Todavía no se sabe la fecha en la que se va a llevar a cabo el juicio, pero mientras se aguarda para que suceda, la Corte de Milwaukee emitió una orden de no contacto para que Romuald no pueda contactarse con ninguno de sus 3 hijos. Si en el juicio se le encuentra culpable como se espera, la condena no será mayor de 45 años de prisión. La década de los 80 fue una de las décadas más violentas de Estados Unidos. Durante esos años, no solo fue el auge de asesinos seriales, sino también de homicidios violentos que nunca se pudieron resolver. Eso fue lo que sucedió con la muerte de Jacqueline Laird y Amy Baker, 2 mujeres de Virginia que aparecieron sin vida en diferentes áreas boscosas del estado del sur, y en ambos casos, la policía fue incapaz de resolver quién había sido el asesino hasta marzo de este año. La primera en aparecer sin vida fue Jacqueline, el 16 de noviembre de 1986, en una zona bastante boscosa del vecindario Prince William County, a 30 kilómetros al sur de Mount Vernon, donde Jacqueline Laird vivía y trabajaba. El descubrimiento lo había hecho un vecino de la zona que había salido a caminar cuando notó una alfombra vieja abandonada entre los árboles que parecía estar tapando algo. Cuando se acercó para ver qué era, se encontró con el cuerpo semidesnudo de una mujer. Era Jacqueline, quien la policía buscaba hacía 48 horas por todo el estado, después de que el 14 de noviembre no volviera de su trabajo. La denuncia por la ausencia de la mujer, que entonces tenía 40 años, había sido erradicada por su familia. No era extraño que Jacqueline se quedara haciendo horas extra en la oficina de negocios inmobiliarios en la que trabajaba. Muchas veces incluso cerraba cuando el sol ya se había escondido, pero siempre volvía a casa con sus hijos, por lo que a todos les resultó extraño que ese día no lo hiciera, y mucho menos sin avisar antes. La preocupación de la familia se volvió todavía mayor cuando en la mañana del 15 de noviembre recibieron una llamada por parte de los compañeros de trabajo de Jacqueline preguntando si la mujer estaba bien. Al abrir la oficina un rato antes, habían encontrado la misma en pésimas condiciones. Había cientos de cosas fuera de lugar, papeles en el suelo, cosas rotas. Parecía que allí dentro había ocurrido algún tipo de pelea o forcejeo que llevó a pensar a los compañeros de Jacqueline que tal vez alguien había intentado robar la oficina o había entrado en la noche, por lo que antes de comunicarse con la familia de su compañera, habían llamado a la policía. El propio sheriff de Mount Vernon describió la escena como el escenario de una lucha terrible, lo que en conjunto con la denuncia por desaparición de la mujer hacía pensar que había sido víctima de algún tipo de ataque o incluso secuestro mientras salía de su trabajo. Con estas hipótesis, se inició así una investigación con el objetivo de encontrar qué había sucedido con Jacqueline y, por supuesto, encontrarla, algo que no les llevó demasiado tiempo, tan solo 2 días.
Tras el hallazgo del cuerpo, la policía enfocó sus esfuerzos en buscar quién había sido el responsable y qué era lo que había sucedido con Jacqueline. Por supuesto, como en cualquier otra investigación por homicidio, el primer paso fue la autopsia. Según la autopsia que se realizó en ese momento, la causa de su muerte había sido un traumatismo severo en la cabeza, además de que ello presentaba señales de haber sido abusada sexualmente. Del cuerpo de la víctima pudieron tomarse varias muestras de lo que aparentaba ser semen y otros fluidos del atacante. Pero en ese momento, la verdad es que otros rasgos genéticos no aportaban ningún tipo de información útil para la investigación. No existía la tecnología necesaria para analizarlas y, por lo tanto, la única evidencia que se había hallado no era suficiente para permitir que la policía investigara o siguiera algún indicio de que permitiera dar con el asesino. Al hablar con los vecinos y personas que vivían o frecuentaban la zona donde Jacqueline trabajaba, tampoco sirvió de nada, ya que ninguna persona había visto algo relevante o que pudiera ayudarlos a encontrar al homicida. Sin pistas que seguir o evidencia que pudiera ayudar a resolver el caso, este empezó a enfriarse hasta terminar convirtiéndose en un cold case o un caso archivado sin resolver. La población de Virginia se había olvidado del crimen de Jacqueline cuando casi 3 años después, en marzo de 1989, desapareció Amy Baker, una joven de 18 años que había vuelto a su ciudad natal, Falls Church, en Virginia, para visitar a sus padres. La idea de Amy era visitar a sus padres un par de días, y eso fue lo que hizo hasta la noche del 29 de marzo, cuando decidió volver a Stanford o donde estaba viviendo mientras estudiaba. Fue alrededor de las 20:30 que Amy se despidió de sus padres para subir a su auto e iniciar el camino. No era un destino demasiado lejano, pero no quería llegar demasiado tarde, aunque lamentablemente nunca volvió a su apartamento. No sabemos con exactitud cómo fue que sucedieron los hechos, pero ese mismo día, un rato después de que dejara la casa de sus padres a las 21:55, un patrullero nocturno de Virginia encontró el auto de Amy sin que nadie dentro, a un lado de la ruta I-95. Aunque no le dieron demasiada importancia, creían que tal vez su propietario podría estar en un baño o había tenido algún percance mecánico, por lo que siguieron su camino. A la mañana siguiente, la patrulla decidió volver a pasar por esa zona para asegurarse que el auto hubiese seguido su camino, pero el auto seguía allí, y para esas alturas era claro que estaba abandonado. Lo que hizo que pusieran más atención en el auto de la denuncia que el matrimonio Baker hizo en la comisaría de la ciudad el día 30 de marzo. Su hija les había prometido llamar cuando llegara a su hogar, pero nunca lo había hecho, por lo que preocupados se habían comunicado con la amiga que vivía junto a ella para encontrarse con la preocupante respuesta de que Amy nunca había llegado. En la denuncia, los padres habían definido el horario de su hija que había partido de la casa familiar y habían dado detalles específicos del auto en que Amy manejaba, por lo que cuando el patrullero dio la información del auto abandonado, la estación de policía no demoró en hacer conexión. El auto que habían visto era el de la chica desaparecida. Inmediatamente, la policía inició un operativo de búsqueda que utilizó varios móviles policiales para buscar en diferentes zonas. Aunque los primeros hallazgos fueron hechos por la familia de la chica en ese mismo día, estaban negados a quedarse con los brazos cruzados. La familia de Amy decidió participar de las búsquedas de la zona de la ruta I-95, donde había desaparecido el auto tras un largo rato de caminata. Se adentraron en una zona boscosa no muy lejana de donde originariamente había empezado la búsqueda. Ahí, entre los árboles, encontraron el cuerpo sin vida de Amy. La policía empezó a teorizar sobre lo que podría haber sucedido, para lo que analizaron su auto, en búsqueda de algún indicio que pudiera ayudarlos a saber qué había pasado. Si bien no encontraron evidencia que señalara al culpable, sí notaron que el auto de Amy estaba sin gasolina, por lo que la policía empezó a pensar en que la chica había orillado su auto hasta el lado de la autopista para detenerse y bajar en búsqueda de ayuda de la gasolina. En su camino, el homicida la habría encontrado y estrangulado hasta quitarle la vida. A diferencia de lo sucedido en el caso de Jacqueline, en la escena del crimen y del cadáver de Amy sí pudieron recogerse ciertos rasgos biológicos de la evidencia. El problema principal que enfrentó el Departamento de Policía de Virginia en ese entonces era que no existían las tecnologías para analizar esas piezas de evidencia. Durante décadas, la muestra obtenida no era una vía posible de investigación. Al igual que la investigación sobre la muerte de Jacqueline, el caso fue enfriándose. Las familias de estas dos mujeres no obtuvieron respuesta hasta el año 2021, cuando el Departamento de Policía subió la evidencia genética obtenida en la base de ADN. Esta pequeña maniobra permitió comparar el perfil genético de los rastros encontrados en la investigación de Amy con todos los casos de Virginia.
haciendo coincidencia con una pequeña muestra que se había recogido de la escena del crimen de Jacqueline. Es decir, esto permitió confirmar que el asesino de ambas mujeres era el mismo. Un avance que significó el principio de la resolución de estos casos que hasta entonces estaba sin resolver. La información de que buscaban a un único homicida no solo sirvió para reabrir ambos casos, sino que cambió por completo el enfoque que se había usado para estos dos homicidios. De inmediato, se involucró en la investigación al Departamento de Crímenes Violentos y Cold Cases de la Policía de Virginia, pasando estos a estar a cargo de la misma. En conjunto con la compañía Paramount Nanolabs, se dispusieron a investigar la genealogía genética de este perfil de ADN. La búsqueda no fue sencilla. De hecho, todo el proceso de armar el árbol genealógico del sospechoso e identificar a los miembros directos de su familia llevó prácticamente 3 años. Recién en 2023, se llegó al hallazgo más significativo de la investigación. Se identificó a uno de los familiares directos del asesino. Después de 2 meses de búsqueda y comparación de ADN, los primeros días de marzo de este año, la policía de Virginia arrestó a Eloy Harrison, un hombre de 65 años al que se le acusó por los homicidios de ambas mujeres. De esa manera, a principios del mes pasado, cerraron un caso que pasó más de 35 años sin resolver. Todavía no se sabe demasiado sobre el proceso judicial que seguirá este caso, pero gracias a la oficina del sheriff, se sabe que al día de hoy, Elroy está en la prisión de Rappahannock, sin una fianza, mientras se termina con la investigación y empieza el juicio. El abogado que aparecía en sus registros judiciales hasta entonces no había atendido las llamadas de la policía y no se tiene constancia de que haya ningún abogado defendiéndolo hoy por hoy. Lo más probable es que Elroy Harrison pase el resto de su vida por 2 homicidios que durante casi 40 años estuvieron sin resolverse. La mañana del jueves 18 de abril aparentaba ser como cualquier otro día en la carretera del prestigioso urólogo colombiano Juan Guillermo Aristazábal, que ejercía su profesión desde hacía más de 25 años. Juan, o Memo, como sus colegas y amigos más cercanos lo llamaban, inició su día como cualquier otro, atendiendo a un par de pacientes antes de que el caos se desatara aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando salió del consultorio número 908 para llamar al próximo en la sala de espera. Un hombre que había estado allí parado se levantó y, sin decir una sola palabra, comenzó a disparar contra el doctor a quemarropa. Uno de los pacientes que estaba en la clínica atendiéndose con otro médico especialista narró de la siguiente forma el momento de los hechos. El doctor me estaba revisando y luego se escuchó otro tiroteo. Nos dio susto y cerramos el consultorio para protegernos. Cuando acabó la cita, salimos y había un consultorio echando humo por la puerta. El consultorio no era otro que el 908, donde minutos antes se había provocado el tiroteo que no solo acabó con la vida del doctor, sino que también resultó herida la secretaria Daniela Díaz, del urólogo, quien fue alcanzada por una bala en el tórax mientras todo el caos ocurría en el consultorio. El fuego que el paciente refirió también fue provocado por el mismo atacante, quien después de disparar contra el personal de salud, empezó un incendio en el mismo lugar. El humo y los pedidos de auxilio de todos los presentes fueron lo que alertaron a todo el resto de la clínica, quienes inmediatamente llamaron al cuerpo de bomberos de Medellín para que se hicieran cargo de la situación. Juan Guillermo Aristazábal era un hombre extremadamente apreciado, no solo por su círculo íntimo o quien llevaba trabajando con él unos cuantos años, sino también por sus pacientes y por algunos alumnos de las materias que impartía en la Universidad CES, donde él mismo había hecho su posgrado. Su homicidio fue una sorpresa para toda la población, pero en especial para quienes lo conocían. El urólogo no era una persona que tuviera enemigos o estuviera inmiscuido en asuntos cuestionables o negocios que pudieran acabar con su vida. Entonces, ¿por qué fue víctima de una ejecución a sangre fría tan violenta? Lamentablemente, las respuestas exactas nunca van a poder conocerse, ya que el atacante John Fernicano González, de 38 años, inició el fuego en el consultorio y rompió las ventanas de un intento fallido por escapar del lugar. Sin embargo, la rápida respuesta de la policía y el cuerpo de bomberos de Medellín hicieron que no fuera siquiera una posibilidad. Cuando se dio cuenta de que no había salida, John se encerró dentro del baño del consultorio y se quitó la vida. Lo encontraría allí oficiales de policía. Estaba recostado contra la puerta, tenía un disparo autoinfligido en la sien, y el arma que había utilizado para el ataque estaba a su lado. No había duda de que era el responsable. Si bien en primera instancia no se identificó a quién correspondía el cuerpo, no se demoró demasiado en identificarlo, y tampoco en entender su relación con el doctor Aristazábal. En cuanto a quién era John, la policía pudo averiguar que vivía en el vecindario Vivienda Sur del municipio de Antioquia, en otra ciudad de Colombia.
Lo más interesante en encontrarlo, sin embargo, fue la historia médica de este sujeto. Analizando la misma, se dieron cuenta de que John sufría varios problemas de salud, entre los que destacaba varias aflicciones del aparato urinario, incluso había provocado que debiera ocurrir un especialista en la materia. Ese no había sido otro que Juan Guillermo Aristizábal. Bajo el tratamiento con la víctima, John había sido sometido a varios procedimientos, incluido una operación para la cual dio su consentimiento firmado. Sin embargo, los resultados que había obtenido en esa intervención no habían sido los deseados, y eso había provocado en él un intenso rencor y odio hacia el doctor, que según pudo comprobar la policía llevaba acosando desde hacía mucho antes de que los hechos ocurrieran. El acoso empezó con amenazas anónimas que eran enviadas a sus diferentes lugares de trabajo, pero poco a poco fueron subiendo de nivel. Se volvían cada vez más violentas e incluso dejaron de ser simples palabras. Más de una vez, John se presentó en la clínica médica, buscando por el doctor y pretendiendo hacerle daño. Fue su entorno el que convenció a Juan Guillermo de tomar medidas serias para su seguridad. Por lo que meses antes del homicidio, el doctor denunció a su expaciente con la policía de Medellín, obteniendo así una orden de restricción contra él. Sin embargo, había un problema. John todavía era paciente de la clínica Medellín. Ahí trataba, entre otras cosas, su esquizofrenia. Era imposible que se le negara la atención médica, incluso si era un riesgo para la seguridad física de uno de los trabajadores de salud del establecimiento. Lo único que la policía podía hacer era poner más atención en que se accedía al consultorio del doctor y sobre todo en negarle la entrada a John. Lamentablemente, el 18 de abril la secretaria a tiempo completo del doctor Aristizábal había tenido que faltar a su trabajo por motivos personales, siendo su suplente Daniela Díaz, quien no estaba al tanto de la amenaza que significaba John Ferney Cano González. Si bien es la primera vez que un paciente asesina a su médico, no está ni de cerca de ser la primera ocasión en que una persona agrede o ataca a un profesional de la salud. De hecho, solo en el año 2023 en Colombia se registraron 511 episodios de agresión contra médicos u otro tipo de profesionales de la salud, lo que demuestra un aumento preocupante en este tipo de situaciones. Algunos medios de comunicación han intentado excusar las acciones de John con los supuestos trastornos mentales que éste poseía, aunque lo cierto es que nada explica ni excusa un comportamiento así. El pasado 10 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, los vecinos de una de las viviendas de la familia Cano Ospina en el vecindario de Jardines de Envigado, en el municipio de Antioquia, llamaron a la policía. Los había despertado los ruidos provenientes de esa casa. Parecía que había algún tipo de discusión allí. La casa de los Cano Ospina llevaba siendo suya desde muchas décadas antes. Eusebio Cano Correa y Luz Omaira Ospina los habían comprado recién casados y ahí mismo la pareja había comenzado su familia. Sus 3 hijos, varones que se habían criado en esa casa, y si bien ya todos eran mayores, era común para los vecinos verlos volver a la casa de sus padres para visitarlos o ayudarlos con algún problema. El que más tiempo pasaba en la casa de sus padres era Sebastián, el menor de los 3 hijos, quien parecía ser el hijo favorito de sus padres. Siempre hablaba del orgullo que sentían por Sebastián, quien para el momento de los hechos tenía 24 años. De los vecinos que alertaron a la policía, muchos aseguraron escuchar la voz del hijo de la pareja. Aunque cuando la policía llegó a la casa, en la macabra escena no estaba Sebastián ni nadie más que los cuerpos de Eusebio y Luz, de 63 y 52 años, sin ningún signo de vida. Su fallecimiento, lejos de haber sido algo natural, había sido causado por numerosas heridas realizadas con un arma blanca, es decir, habían sido apuñalados. Al analizar la escena, la policía descubrió que el responsable se había llevado todas las tarjetas de crédito y débito del matrimonio, sus celulares y además los documentos de los 2 ancianos. Lo extraño es que no parecía que el intruso hubiese tenido que buscar por esas cosas. No había desorden de la casa ni indicios que se le hubieran llevado nada más de valor, por lo que la hipótesis de un robo parecía como mínimo sospechosa para la policía. Todavía no muy convencidos de lo que hubiese sucedido ese miércoles en la noche, pues un robo o que hubiese salido algo mal, los investigadores decidieron aprovechar las cámaras de seguridad que varias casas tenían en el vecindario. En una de las primeras grabaciones de seguridad que analizaron, pudieron distinguir con precisión la figura de un hombre que estacionaba su auto frente a la casa familiar y se bajaba de él en un estado muy exaltado. Parecía estar bajo los efectos de alcohol o algún estupefaciente. Cuando las imágenes fueron analizadas con más atención, la figura del hombre desconocido identificaron de quién se trataba. Este no era otro que el hijo menor de las víctimas. Si bien era una imagen de por sí bastante sospechosa, no era lo suficiente convincente para que la policía pudiera acusarlo oficialmente.
Así que durante una semana entera, la policía analizó cientos de horas de grabación, lo que les permitió ver el momento exacto en que Sebastián dejaba la casa de sus padres y, todavía más importante, reconstruir el camino exacto que había hecho. Gracias al trabajo de horas y horas de revisión de una red de cámaras tanto públicas como privadas, llegaron a la conclusión de que Sebastián había salido de la casa de sus padres directo a esconderse en un hotel en el centro de la ciudad llamado La Estrella. La policía no tenía dudas. Sebastián era para ellos el responsable de lo que había sucedido en la casa de sus padres. Pero las imágenes de las cámaras de seguridad ni los testimonios de los vecinos que habían dicho escuchar su voz era motivo suficiente para emitir una orden de arresto contra él, por el homicidio de sus padres. De hecho, ni siquiera podía considerarse como una evidencia para ello. Así que en una jugada bastante inteligente, la policía decidió usar las imágenes para demostrar que evidentemente Sebastián estaba bajo los efectos de algún tipo de droga que debía tener en su poder. Lo que hicieron entonces fue recurrir a la justicia para obtener de un juez una orden de arresto contra él por posesión de sustancias ilegales. Y una vez que la orden fue emitida, en la tarde del 10 de abril, fueron a buscarlo al hotel donde se encontraba. Efectivamente, Sebastián tenía en su poder varios tipos de estupefacientes, lo que acabó con su arresto. La idea de la policía era mantenerlo en prisión mientras encontraban la evidencia suficiente para demostrar su responsabilidad en el homicidio de sus padres. Y la verdad es que no demoraron demasiado en encontrarlas. Con Sebastián ya en prisión preventiva, la policía puso esfuerzos en analizar y estudiar los últimos movimientos de las cuentas bancarias de la víctima. En total, descubrieron que entre todas sus cuentas se había retirado un total de 9 millones de pesos colombianos, lo que realmente permitió confirmar que había sido él el que había hecho esas transacciones cuando se hallaron las cosas que faltaban de la casa de sus padres en la habitación que había estado usando en el Hotel de la Estrella. Cuando la policía enfrentó a Sebastián con toda evidencia, este admitió su culpabilidad, por lo que se le acusó oficialmente en una audiencia judicial como el homicidio de sus padres. Todavía no se sabe cuánto tiempo será condenado, pero se espera que sea bastante. En cuanto al porqué de este joven de 24 años le quitó la vida a sus padres, no se ha dado a conocer, lo que confesó el propio Sebastián, pero según lo que declararon las autoridades policiales de la prensa, todo se había sucedido después de que en la madrugada del miércoles 10 de abril llegara entre las 2 y las 3 de la mañana a la casa de sus padres, exigiendo que se le diera dinero. Cuando estos se negaron, fue cuando la tragedia ocurrió. Sebastián simplemente había decidido atacar a sus padres violentamente hasta matarlos. Este caso no solo impactó profundamente a quienes conocían a la familia y lo mucho que Eusebio y Luz amaban a sus hijos y en especial a Sebastián, quien de manera egoísta acabó con sus vidas. Los hermanos del homicida fueron los primeros en coincidir con la hipótesis de la policía. Estaban seguros de que su hermano menor era capaz de hacer algo así. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es el más sorprendente? ¿Conoces otros que me haya faltado por poner? Voy a estar leyendo todas las opiniones que hay en los comentarios. Si te gustó, puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias y hasta la próxima.